Eso brevemente es lo que vamos a estudiar vamos a involucrarnos durante el término del año. La primera pregunta que está aquí en nuestra forma dice, ¿alguna vez ha hablado Dios a través de su palabra mientras que leías la Biblia? ¿Alguien ha tenido eso? ¿Alguien quiere compartir? ¿No? Porque cuando uno se involucra con la escritura, eso es lo que pasa, ¿sí o no? Uno marca su Biblia y dice, aquí me dice algo el Señor. Y eso es decir que el Espíritu Santo nos está abriendo nuestra mente. Y por eso yo soy persona que cargo mi escritura, no siempre aquí, pero a mí me gusta porque me habla. Hermano Clark, ¿me pasa mi Bible, por favor? Y uno, yo sé que antes, no sé si se crecieron con ese pensamiento, no toques a tu Biblia, ponla arriba de la mesa allá, y cuando la usas, ponla, y no la marques, y nunca se te caiga en el piso, porque algo va a pasar. Ahora, yo digo, si no tiene uno su escritura de papeles llenos de aquí el Señor habló esto, es lo que me dijo el Señor en el 2023, en el 2020 me dio esta palabra. Eso es, como se dice, involucrarse con su Biblia, la palabra del Señor que cambia nuestro pensar. No se les ha pasado un tiempo donde, wow, este versículo me sobresalió y me dice algo diferente. Sí. Ok, dígame cuánto. Sí, yo creo que todos conocemos la historia de Sansón. Bueno, el Señor siempre a uno le está hablando. Y hubo una época de este año que estaba estudiando yo esa parte de la Biblia, y cuando empecé a leerlo, la historia de Sansón, tal cual se va describiendo paso por paso, el Señor me iba hablando de una manera que yo decía, wow, y esto estaba aquí. Y conocía de pequeña la historia de Sansón. Todos sabemos que fue un hombre fuerte, ¿cierto? Y que había una mujer que le preguntaba siempre de dónde viene tu fuerza. Y él siempre buscaba excusas para que ella... y finalmente él le dice la verdad, ¿cierto? Le cortan el cabello y él cae en esto. Cuando el Señor me habló de esta palabra, yo la compartí en el grupo de vida, y debo decirlo que lo compartí, pero la primera en recibir la palabra fui yo. Y fue una tremenda bendición, porque trajo el Señor revelación a mi vida de cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, una de las cosas que hizo Sansón fue mirar atrás. Él ya había matado a un león, se había desviado del camino, había matado a un león y había vuelto al camino. Pero él volvió a mirar atrás. Y es algo que no debemos hacer. Cuando conocemos a Cristo, Él es nuestra esperanza y Él es nuestro futuro. Entonces, el error que no debemos cometer justamente es mirar nuestro pasado y empezar a buscar y a recordar viejos tiempos. No, o sea, no nos corresponde, no está bien. Y de hecho, fueron así muchos pasos que hizo mal Sansón para llegar al punto en que él ya había perdido todo, incluso la gracia de Dios ya no estaba sobre él porque le habían cortado el cabello. Pero Dios siempre tiene misericordia. Y en un último instante, él clamó a Dios y Dios le respondió. Y miren, eso solamente cuando ella estaba leyendo un capítulo de uno de los libros. Imagínense todo lo que el Señor nos quiere decir. Pero como se dice a veces, interesante que comenzamos con escucha. Porque yo soy estas que a veces no escucha y está hablando al mismo tiempo que están hablando. Y se me ha regañado y me estoy enseñando calla boca y abre oído. Porque es difícil. A veces no oímos los detalles que el Señor quiere hablarnos sobre su palabra.
Está bonito que vamos a comenzar en esto. Y dice aquí dice, considera comunidad. En el Salmo 119:11, dice, mi corazón he atesorado tus palabras para que no pecar contra ti. Y me encanta lo que aquí está en azul, dice, la Biblia no solo es un libro más, es la palabra del Señor, es viva y poderosa y puede transformar las vidas y dar salvación de las personas. Eso sabemos que pasa y ocurre cuando uno se involucra con su escritura. Como pueda uno oyéndolo, leyéndolo, viéndolo, pero vamos a estar involucrados en eso. La pregunta es, necesito que alguien me ayude aquí. Dice, ¿hay alguien que quiere compartir brevemente su experiencia de fe con el grupo? ¿Cómo vinieron a creer? Pues yo miré que venimos muchos. Está lleno, no como todos los miércoles anteriores. Y yo creo que es porque tenemos hambre de la palabra y para aprender más de las cosas. Y pues yo creo que nos la puso bonita. Qué bueno. Pero hermano Ángel, ¿se acuerda usted cuando usted creyó en el Señor? ¿Cómo era? Se siente. ¿Algo cambió? Así, algo. ¿Alguien estaba predicando? ¿Usted estaba en su casa? ¿Algo No, diferente? estaba en la iglesia. Estaba. Oh, wow. Sí. ¿Cuántos años? No, 11, 14 años. Wow. ¿Ok? Yo, Ajá. ¿Cómo? mi tío. Mi tío fue el que nos visitaba y cuando estábamos con mi mamá parecíamos pollos en cuanto lo veíamos. Salíamos corriendo todos. Dice, ahí viene tu tío, y el tuyo también, pero espérate. Decía, no, te toca a ti. Y ya cuando lo encontrábamos en la puerta, dice, hijas, ¿a dónde van? A la casa, tío, pero si apenas voy llegando, por eso, tío, ya nos vamos. Oh. Y nos batalló mucho con nosotros, pero nos arrinconaba, donde no iba a la casa y ahí pues no nos podíamos ir. Oh, wow. Pero tanto nos habló y nos habló y nos habló del Señor. Y yo era bien mala. Todavía soy, pero era más. Él decía, hija, pero el Señor Jesús murió por usted. Sí, tío. ¿Y me decía, sí. Y me decía, pero hija, no le dice nada. Dije, no me ha dicho nada a mí. Y tanto él, vieras cómo recibió rechazo de nosotros, de todas, porque le huíamos, de verdad. Pero llegó un día donde el Señor tocó nuestro corazón. Y ya, venimos a la iglesia y ya. Ahí queda, ahí queda. Sí. Hermana, ¿felicitas? En mi familia, yo acepté al Señor cuando una de las veces que mi hermano, que fue el primero que comenzó los caminos del Señor, en una de las veces él fue para el pueblo y nos iba muy contento, él nos llevaba un regalo a cada quien, dijo, pues ahí vamos nosotros esperando que nos diera el regalo que nos llevaba. ¿Y qué creen que nos regaló? ¿Cuál era el regalo que nos llevaba? Una Biblia. Pero como nosotros yo ni la conocía, mi mamá tenía una así como dice usted, guardada en un beliz y nunca la leíamos. Y pues no nos gustó mucho el regalo. No nos gustó, esperábamos algo, ¿verdad? Él nos llevaba lo mejor, ¿verdad? Pero para nosotros no, en ese tiempo no tenía mucho significado. Y así fue como llegamos a los pies del Señor. Yo fui la primera que empecé a ir a la iglesia y ya se fueron añadiendo. La familia ha ido llegando a los pies del Señor y pues sí, ha sido un cambio, un cambio. Es lo que, a mí me encanta oír eso. Dije, topa uno un tiempo que el Señor cambia. Y cada persona va a tener esa oportunidad de llegar a esa, como se dice, en inglés es fork in the road. Sí,
Encrucijada. Es como una cruz, o sea. ¿La crucijada? Encrucijada. ¿Encrucijada? Wow, ok. Pero llega uno a ese punto. Y crecidos en la iglesia o crecidos en el mundo, no importa, todos vamos a llegar a ese punto. Y es bonito ir. En la segunda dice, en su opinión, ¿cuál es el beneficio más grande de ser parte de una comunidad de fe? La mayoría de aquí son parte de un grupo de vida, ¿no? ¿Por qué, hermana? ¿Por qué es parte de un grupo de vida? Porque ahí siento como que mi fe se aumenta al estar en grupo, al compartir, y luego es muy lindo también porque estar en un mismo sentir todos, ¿verdad? A mí a veces me siento mejor yendo con ellos a participar, o sea, y en el grupo que con mi propia familia, porque mi familia, nomás mis dos hijas son cristianas, pero todos mis hermanos, nadie quiere saber nada. Entonces yo me gozo cuando voy al grupo con ellos porque comparto y la pasamos muy bien, ¿verdad? Todos ahí. Comemos también. No, ¿qué dice? Es lo bueno. Comemos de lo espiritual. Ay. Y ya no tenemos ese afecto como de familia, o sea, ya no nos vemos como grupo, sino, ¿sí me entiendes? Sí, es como A lo familiar. menos yo sí lo siento. Sí. Eso es importante entonces muy tener importante. parte. Muy importante porque también como grupo, hermana, en cualquier necesidad que tenemos, que estamos pasando rápido, nos mandamos, por favor ayúdame a orar por esto. Y siente uno ese apoyo, esa fuerza, sí. Se genera la coinonía, la hermandad, la amistad, eso que había en los libros de los Hechos cuando los discípulos, después de que Jesucristo partió, pero ellos se juntaban en las casas a compartir, y de verdad que se genera eso. Yo debo decir que nosotros llegamos a la iglesia, bueno, cuando llegamos, yo dije, wow, este es el lugar, porque en la adoración, en la alabanza, que era lo que buscábamos, poder sentir la libertad de adorar a Dios y sentir su presencia. Pero después uno empieza, siempre uno tiene como requisitos así que uno se va poniendo, ¿cierto? Pero una de las cosas que a nosotros nos cautivó fue el grupo de vida. Llegar a un lugar donde uno se siente hermano, se siente cuerpo, donde hay una cercanía y un contacto ya más cercano. Entonces ya venir un domingo no era como venir calladita a sentarme e irme, sino que era venir, saludar, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con esto? Oh, lo que comentaste el viernes. Entonces se genera una relación más cercana. Es una bendición. Es difícil decirlo, pero a veces tiene como que más comunicación que con su propia familia. O sea, es la realidad. A mí yo soy la hermana Rocío allá con el pelo blanco. Yo la conocí antes de eso. Pero tiene uno una manera de hermandad con personas cuando uno se ubica aquí en un lugar. Por eso es muy importante, y siempre digo, si andas como sapo brincando en lugar, nunca vas a parar. Y uno sabe que los sapos, quítale aquí y se mueve para el otro, y échale aquí y se sigue moviendo. Pero la razón que se mueve así es por protección propia. Y no quieren, han visto, yo nunca he visto dos sapos, si hay uno se va al otro para el otro lado. Por eso no queremos, a mí me encanta, yo platico más con gente de la iglesia, de esta comunidad, y que platico a veces con mi propia familia, como usted dice. Tenemos cosas en común y cambia la cosa. Anoche, como les digo, dije, Señor, en este tiempo esta hermana necesita que haya una comunidad de fe, que ore por ella. Y rápidamente mandé textos y la gente respondieron rápido, y es lo que a mí me encanta. Y estábamos orando, hermana, también en nuestro grupo nos mandaron. ¿Y quién es la hermana Juanita? Pues no sabemos quién es. Amén. Sí, verdad. Y varios me preguntan, yo no, más oren por ella, por favor, porque y ahorita están en tiempos difíciles para ella, pero el Señor la va a sacar, vamos a ver. Pat, una cosa también que yo quisiera agregar es que en realidad en un grupo de vida, en un grupo así como el que estamos empezando ahora, todos somos visibles. Y en otros lugares entramos, salimos, pero somos invisibles. Y aquí se nos da la oportunidad de expresar nuestra fe, nuestros sentimientos a Dios y ser visibles. Nos miramos todos y todos
sabemos. Se reconoce uno, se sabe uno. Uno. Si faltan en el servicio, uno dice, ¿qué pasó? Y manda el texto y no te quedaste dormida o qué. Sí, es cierto eso, mamá. Ay, joking. Pero de que cuando no viene alguien, a veces yo que no llega alguna hermana, cuando voy saliendo, pregúntele aquí. Adora, ahí cuando no tiene viene los miércoles, Adora siempre. sí, le mando, hermana Dorita, ¿cómo estás? ¿Por qué no viniste? O los domingos que hay una hermana que la hermana Silvia, la hermana de ella, no las vi. Voy en el camino y les voy hablando. A mí también, luego me manda texto. Hermana, no lo miré, ¿qué pasó? ¿Está bien? Y así es en lo que el Señor está haciendo. Y es algo, yo digo que algo, porque una de las cosas que ahorita nuestra cultura está batallando es ser invisible, ser no echado menos, ser alguien que uno dice, me puedo desaparecer, ¿y qué le importa? A él no le importamos nosotros. Y es lo que el Señor dice, si el Señor, el Creador, el que hizo los cielos y la tierra, el Rey de Reyes, el que se sienta en el trono, tiene sus ojos sobre nosotros, cuanto más nosotros debemos que también hacer lo mismo. Y a mí me encanta eso y lo que me gusta es que notan hasta los zapatos que uno usa. Y a mí yo no me ofendo, digo, all right. Pero uno nota eso de la gente y a veces está bonito que uno diga, wow, te cambiaste ese pelo, Tania, otra vez. O te lo pintas, a mí cosas así. Y es algo que pequeño y uno dice, eso no significa, pero es algo que a veces puede ser lo que la persona necesita que oír. Hermana, y el grupo de vida nos damos ánimo, reímos, lloramos y oramos, ¿verdad? Juntos, sí. Y como y luego comemos, gracias a Dios, ¿verdad? Y podemos platicar y a veces uno dice, pues yo pensaba que yo nomás era la que estaba pasando por esto. Y nos da más ánimo, ¿verdad? Sé que nos edificamos unos a otros en fe, nos apoyamos, como dice la palabra, que llevemos las cargas unos de otros. Y como lo veo como cuando yo me aparto mucho, y suelo mucho hacer eso, me pongo mucho en mi cabeza sola. Como que ataca mucho mi mente. Y Tania es la que ahora sí. Sí. ¿La anima ya? Porque yo suelo mucho ser muy sola, muy apartada. Y es algo bien común. No crea que es algo bien, no es raro, es algo bien común. Es algo bien, es lo que yo digo que el Satanás desea hacer en este mundo. Y si se nos separa, uno no puede, solo no puede. Pero como dice la Escritura, si hay dos, uno se caiga, otro lo levanta. Yo tengo un viejito en la casa y siempre me dice, me subí a la escalera y me quedé tirado en el piso como tres horas. Le digo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Quién lo manda hacer subirse a la escalera ahí? Pero si está en verdad, si está en el piso, ahí se queda. Pero si hay alguien más que dice, te caíste, primero me voy a reír y entonces te voy a levantar. Es bonito estar en comunidad. I know. I will talk about that later. Vamos a entonces meternos en el libro de Lucas 24, 13 al 35. Para participar todos, necesito que cada uno me lea parte de lo que... Tengo yo notas entonces. Y el título de esa parte de la escritura es El camino a Emaús. Si alguien quiere tomar los primeros hasta el número 20. 24, del 13 al 35. Yo. All right, mi hermana felicitas, pero con alta voz como si me está gritando. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo,
¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces se les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. All right. ¿Quién le toca del 21 al 25? Pero nosotros alegamos la esperanza de que era Él quien redimiera a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro. ¿Hasta dónde? Pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron, tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo. ¿Y qué tardos Ahí sí les subiste. y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? El del 26 al 30. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declara en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Okay, ¿quién no puede terminar? Sigo. Okay. Okay. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que tenían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué chapter? 47. Verse? Okay. We stopped at 35, but you're good. Oh, You told us another story. That's okay. oh, okay. So, en leer esto, uno sabe lo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Qué estaba pasando? Alguien dígame. ¿Qué pasó en ese instante cuando Jesús se encontró a esos dos hombres? Obvio, personas que estaban alrededor de él, que se involucraron con él, porque ellos platicando entre sí mismos lo que pasó. No lo reconocieron. No lo reconocieron en ese instante. Y él siguió hablándoles y ya después les mostró que él era. Le enseñó las manos. Pero no, ¿vieron esto que dice que les tapó el entendimiento? Que puso como un velo sobre ellos para que no lo reconocieran. También si saben que hay una escritura que también nos dice que hay un velo sobre personas porque al tiempo no entienden lo que uno le está dando de palabra. Porque uno dice, qué bonito la palabra, ay, me encanta, cómo leí esto, y la gente se queda como, no, mejor leo el horóscopo, mejor leo algo más que me dice el futuro. Pero hay gente que en verdad, el pecador de verdad camina con el velo sobre sus ojos porque no entienden la palabra. Y para entenderla, ¿qué nos dice? El Espíritu Santo nos abre nuestro pensar, nuestro entender. Y en ese tiempo, como Jesús les dice, les tapo. Y hay tiempo que si anda uno, no. Y no escucha todo lo que está pasando, no ve. Ajá. Y la gente que tiene el entendimiento así tan cegado, se hacen una versión de su propia Biblia. Y por eso es importante que uno se dice, involúcrate con la palabra, porque hemos oído, y no sé si han oído eso que dice, que a quién tanta persona le está uno escuchando. Porque se puede meter uno aquí en la televisión y sacar pastores de todas partes, sacar palabra de todas partes, pero en verdad hemos tomado nosotros el tiempo para saber qué dice esta, para compararlo a lo que están predicando. Yo vi un video que decía que cuando Jesús le dijo a Lázaro, levántate y sal, era que Lázaro era homosexual y que estaba saliendo del club. Wow. No, yeah. It's a new one, too. I know. I was like, he came out. Sí, pero hay gente que lo cree. ¿Por qué no? Porque no se han tomado el tiempo de saber lo que dice esto. Pastora, pero ¿por qué el Señor Jesucristo les veló los ojos? ¿Por qué los vendó? ¿Por qué hizo que ellos no lo conociesen? Y después lo retó. Y después los retó. Y después les dijo que por qué no me oyeron. Puede ser que en ese tiempo ellos les tocaba reflexionar. Hay tiempo que Él nos para decir, hey, poner atención. Te puedo decir, aquí nos dice, el Señor desea darnos todo. No me acuerdo la escritura que leí el otro día sobre que Él quiere revelarnos todo a nosotros como creyentes. Pero a veces no tenemos la capacidad de entender lo que Él quiere decirnos. Hay tiempo que nos cierra el pensar de decir, tómate tiempo. Es como niños, ¿no? Ustedes saben, si ponen a uno chiquito de menos de 2 años y denle un steak, ¿qué va a hacer ese niño con el pedazo de carne? Uno acá que se está saboreando y el niño sabe cómo mascarlo y lo agarra y lo comienza a mascar y uno dice, ¡ay, qué feo! ¿Por qué no sabes cómo comer? Porque todavía no le toca. Y en ese tiempo el Señor, a ver, espérenme, quiero que entiendan más profundo a veces lo que Él quería decirles. Porque nosotros somos personas, como se dice, en lo mínimo, lo básico, más sencillo. Pero el Señor quiere que uno se meta profundo. Es lo que estaba viendo aquí. Dice que sus ojos estaban velados, pero no dice que Él se los veló. Y acá arriba dice que ellos venían discutiendo,
como que ellos oyeron de Jesús, pero no conocían a Jesús. Entonces sus ojos estaban velados, pero porque ellos no tenían el conocimiento de Jesús. Entonces cuando Pero ya sí se lo lo conocían. Porque puede eran- que se lo conocían de oídas, pero entonces cuando el Señor les empezó a descubrir las escrituras, Abre mi. ajá, Decir que no lo conocían por eso digo, hay tiempo que el Señor dice, espérate un poquito más con esto, siéntate con Él, siéntate con la palabra. Porque todos pensamos, ay, es lo que dijo, es lo que entendí. No, el Señor dice, espérate. Y toma tiempo que el Espíritu Santo nos abre más el pensar entre uno para que uno entienda. Él no solamente quiere que oigamos, Él quiere que entiendamos, porque cuando entendemos se nos mete más profundo la palabra. Ya después ellos comenzaron a reconocer y entender lo que estaba pasando. En el versículo 25, perdón, dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, no habían tomado en cuenta lo que los profetas habían dicho. No estaban creyendo todo el precedente. porque todavía lo discutían. Entonces cuando él se puso frente a ellos, Sí, yo creo que no dice que el Señor Jesucristo le veló los ojos, porque dice, pero no lo conocieron, pues sus ojos estaban velados. Ahora, lo que yo, no sé, puede ser que era necesario que ellos, o sea, lo que quería Cristo al acercarse a ellos era ver la fe que ellos tenían, porque yo creo que a ellos les faltó fe de entender que Cristo iba a resucitar, de entender que el Señor Jesucristo iba a salir de entre los muertos. Porque le habla de lo que los profetas hablaron. Entonces, se supone que eran hombres entendidos en la palabra, no eran cualquier persona, porque si no, no les habría dicho, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. O el saber y les que... dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ellos oyeron, es el oír y el escuchar. Yo puedo oír muchas cosas, pero no quiere decir que las entiendo. Y en verdad las acepto. O el saber. Porque hay aquí, una de las preguntas dice, ¿quién el Señor les ha hablado de parte de un sueño? ¿O les ha dado una palabra? ¿O les ha dicho algo sobre una situación o algo diferente? ¿Han tenido una palabra así? ¿Sí? Con mano decir sí. Levántenme la mano si el Señor les ha hablado con visión, con sueño, con algo. Y lo entendieron y inmediatamente cuando Él les dio la palabra esa. Se empieza a digerir. Yo les puedo platicar, a la edad de como 12, 13 años, estaba en fila y he platicado este testimonio antes y me dice, él era un evangelista y ni me tocó, yo esperaba una palabra profunda que iba a hacer esto y lo otro y me dice, de lejos y me acerqué y me dice, la bolsa de azúcar se corta. Ay, qué palabra. Yo no entendía qué quería decir esa palabra que Él dio sobre mí. Y hasta este tiempo me acuerdo, ya son arriba de 25 años, ya menos los 30 años de saber que esa palabra se puso sobre mí. Y era reconocido por traer palabra. Yo soy la única en mi familia que no tiene diabetes. ¿Qué bolsa de azúcar cortó? Por eso les digo, a esa edad yo no entendía. Yo digo, ay, qué palabra. Ni le creo. A esta edad digo, gracias Señor por la palabra que me diste. Por eso, en entender estos hombres, no podía uno decir, pues, ay, ellos sí estaban ahí, comieron, vieron, eran testigos. Y cuando el Señor les comenzó a abrir el entender y comenzaron ellos a, en verdad, escuchar, dice, escucharon su voz. Puede hacer que, y ya cuando Él dice que partió el pan, ¿qué pasó? Porque eso era simbólico, eso era lo que identificaba nuestro Señor Jesucristo, partir el pan y el vino.
Y Dios tiene su plan, todo su tiempo. Y entonces cuando ya estaban todos reunidos, era la mejor manera de presentarse a ellos. Digo yo, era cuando ni tuvieron que preguntarle quién eres, porque al partir el pan y el vino se dieron cuenta. Dice que comenzaron, como dice la luz se prendió, y como dice, se te prendió el foco al fin. Pero algo. Hay una cosa que, o sea, no sé, estoy entendiendo, estaba leyendo la versión de la Nueva Traducción Viviente, y dice, qué necios son, le dice Jesús, qué necios son, ¿les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en la Escritura? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces yo veo, claro, los hombres estaban viviendo las circunstancias del momento, estaban contando, ¿no es cierto? Pero en el fondo olvidaron que hay un contexto mayor que era toda la profecía que se había hablado de Cristo. Es decir, se enfocaron en el momento, pero en realidad esto tenía una cosa mucho mayor. Y yo creo que ellos venían con los ojos velados porque estaban hablando del tema local, no viendo lo que estaría pasando, digamos, ya se había dicho por los profetas. Y como testigos uno ve algo, pero verdad, porque cuando le preguntan a uno, dime otra vez, ¿qué viste? Cuando están dando un reporte de algo pasó, un accidente, y en veces se nos olvida detalles, ¿sí o no? Pero lo cambia uno. O sí, el testimonio, pero llega a cierto punto que el Señor, es Él. ¿Cómo se dice? Wow. Mande. Yo puedo decir algo. Conocí a Jesús muy niña, ¿verdad? Pero nosotros no teníamos una Biblia. Y no sé cómo en nuestra vida llegó un Nuevo Testamento con pastas rojas. No conocíamos que era Nuevo Testamento, no conocía que era Antiguo Testamento, no conocíamos. Y yo estaba sola y empecé a leerlo. Y yo pude entender Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y era algo tan que se me daba, y yo lo estaba leyendo y lo podía comprender. Y yo iba con mi madre y le explicaba y le decía, mire, y todos dicen igual. Y más o menos hablan de lo mismo. Y esto fue algo que yo no lo escuché de un pastor, yo no lo escuché de alguien que me lo enseñara. Yo siempre he dicho que el Espíritu Santo me reveló los evangelios. Amén. Y así funciona. Por eso les digo, tienen su escritura. Él revela en cada página, cada capítulo, cada libro, cada versículo, algo. Pero en verdad estamos escuchando. En verdad estamos poniendo esta palabra aquí, guardándola como ellos, o solamente estamos viendo, mira, testigos de lo que pasó, pero no en verdad discípulos de dar la palabra o caminarla o vivirla. Es por eso dice, involúcrate con la palabra del Señor y cambiará tu vida. Y cambia. Ahora nos podemos sentar ahorita en la cultura que lo que está pasando y decir, ¿qué dice? No es algo, wow, es algo. La segunda pregunta dice, ¿te sorprende la reacción de Jesús a los dos hombres? Lo que estamos leyendo ahorita. ¿Qué palabra usó esta Tania en leer? Torpes. ¿No creen que se frustra el Señor con nosotros? A veces yo digo, si tuviera la oportunidad me diera iPad, boom. ¿Por qué? Esta mañana, hermana, yo leí esta escritura y lo hay en el 25 donde dice que hoy insensatos y tardos. Pues yo la leí así, yo creo muy apurada, que le leí que decía tarados. Y me reí, yo la volví a ver y fue cuando ya me di cuenta que era tardos. Que no eran ellos tarados. El escuchar, y es lo que queremos hacer también en la información, tomar el tiempo de saborearla, porque uno sabe, a veces nos comemos 100 por hora la comida y no la saboreamos. Yo sé que trae uno el hambre, pero a veces calma el hambre y saborea el plato. Ese es tiempo tomar con el Señor. Cuando uno la lee y no soy, como dice la hermana Felicitas, leí algo diferente. ¿Por qué? Porque iba apurada completando mi obligación a veces. A veces se siente, oré 5 minutos, leí mi escritura, puse mano sobre alguien
¿cuándo vamos a tomar el tiempo de decir, ok? En un versículo aquí me quedé, Señor, pero tú me estás hablando mucho. Y es algo de escuchar, no solamente oír. Y nos reta aquí en las formas de poder tomar tiempo. Sí dice que uno tome tiempo y refleje un poquito de lo que está pasando. Que ahorita leímos, y yo sé que ahora van a ir todos, oh, mira, y sobre marcar torpes. ¿Sabe decir? ¿Por qué en ese tiempo? Porque uno dice, ay, yo si era yo, no me fuera, Señor, yo Jesús, yo te conozco. A veces Él nos habla tan fuerte que, y no dudo que dice, ay, torpe, ¿por qué no me estás oyendo? Ya son 5 veces que te he dicho lo mismo. Pero ¿cuándo nos vamos a enseñar a escuchar, no solamente a oír? Y eso también entonces nos mete, ¿por qué hicieron los discípulos? ¡Pum! Vamos a... ya entiendo. Y cuando uno entiende es como si se ganó la lotería y dice, yo tengo los números ganadores y aquí están. Yo gané porque entiendo lo que el Señor me está diciendo. Y eso nos reta en esta parte de lo que les di, y lo pueden hacer en su aplicación también. 5 días y todavía se mete poquito más profundo en esta parte de la escritura, para que uno pueda decir, ok, Señor, háblame sobre esto. Espíritu Santo, abre mis ojos y mis oídos para que yo pueda entender esta parte de la escritura diferente. Y vamos a ver que yo siempre le reclamaba a nuestra hermana, nuestra pastora Carmen, y le decía, ¿por qué no hay otras historias? ¿Por qué me estoy cansada de contarles a los niños las mismas historias? Dice, pues no puedo cambiar la Biblia. Muy buena respuesta. I know. Pero a veces como adultos, personas ya maduros, Señor, otra vez, el libro de Salmos otra vez, el libro de Proverbios, ¿por qué? Job, ya lo leí, yo sé que sufrió, pobrecito. Y no decirle, Señor, ¿qué más hay ahí que tú quieres enseñarme? ¿Qué más algo para saborear para mí misma? No para dar a los demás, porque si uno dice, esto, hermana Rachel, aquí le toca a usted esto, o hermanas felicitas aquí. No, es para que el Señor nos habla a nosotros. Y si un día nos dice, comparte lo que te di, para este pan hermoso, tremendo, esta concha que apenas salió del horno, tú la puedes compartir con alguien más porque es algo bueno. Entonces dejemos que lo haga. Pero mientras, saboréense todo el pastel que puedan porque es lo bueno que nos está dando. No te hablar de pastel en frente del pastor. I know. Dice la última, dice escuchar a Dios, y el objeto de eso es tomar el tiempo de oír, reflexionar de lo que hemos leído hoy. Y la última es, ¿qué es aquello en que quisieras oír parte de Dios en este estudio de escuchar? Y eso, si quieren compartirlo, si no es necesario, si no quieren, porque a veces es algo que el Señor está hablando personalmente para uno. Dice, ahorita, al rato les platico, al rato les doy el testimonio. Pat, yo tengo la necesidad de incrementar mi fe en Dios. Porque a veces me pongo a pensar y a hacer cosas y a leer la Biblia, pero siento que Dios, nuestro Señor, nos está pidiendo en este momento en nuestras vidas, en nuestro mundo, en nuestras situaciones, está pidiendo verdadera fe. Y yo estoy en un nivel muy bajo de fe. Y digo, Señor, tú has dicho que con fe se mueven montañas, pero ninguno de nosotros podemos mover montañas. Entonces, yo quisiera aprender más de sentir la fe, porque quisiera que Dios, nuestro Señor, circundara mi corazón y me cambiara totalmente. Y la única manera que voy a poder sobresalir en seguir adelante o crecer es en fe. Y siento que mi fe no está muy... Me da tristeza decir eso, pero
siento que Dios nuestro Señor quiere de nosotros 100%, no quiere 10%, sino que quiere que en realidad lo amemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y no hacía a medias. Pero me da tristeza porque no estoy ahí. Pero la esperanza que puede llegar. Oh, la esperanza, sí. Y Eso, de que uno quiero puede, aprender. uno. Y saber que uno puede crecer, hermana Dora. Hermana Pat, se refiere a la escritura de que donde dice que moveremos montañas y tenemos fe como un grano de mostaza. Porque si yo voy a una montaña, pues no tengo esa fe suficiente como para decir se va a mover la montaña. Pero yo pienso que es como literal, pienso yo, porque en las noches yo me he puesto a pensar, ¿qué es fe? Pero yo misma me contesto. A veces llego del trabajo y bien adolorida de mis manos, y a veces me da un dolor de cabeza bien fuerte, y luego me pongo todas las noches de que me hinco a orar, y luego digo, no voy a tomar pastillas porque tú me vas a sanar. Y las rodillas, y luego ya me levanto y nada me duele, duermo tan a gusto como reina, y todo, nunca ando tomando pastillas porque se me quita todas mis dolencias. Yo digo, Dios, yo sé que tú me vas a sanar y no voy a necesitar pastillas, y no tomo las pastillas y ando como si nada. Y pienso yo que es más bien que se refiere a cuando uno aumenta su fe, le pide fe a Dios, y al actuar en fe, pues claro que no es todo el tiempo que vas a decir, pues tengo una fe que bárbara, ¿verdad? Les dan a todos, no, pero tenemos como quiera, tenemos fe, y todos necesitamos que Dios aumente nuestra fe. Yeah, no, I'm waiting. I keep hearing you, and I'm like, oh, no, you want to say something. Pero sí se refiere, ¿a qué se refiere eso cuando dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza vas a mover la montaña? ¿Para qué quiero mover la montaña? Dice, lo que quiero mover es mis montañas. Déjeme nomás decir algunas cositas mientras los escuchaba, hermano. Me gozaba con sus pláticas, ¿verdad? Pero el versículo 25 dice, entonces Jesús les dijo, ya la palabra que hemos estado conversando, ay insensatos, cómo es lento vuestro corazón. Creo que la clave de esa frase es para creer todo. ¿Cuántos hemos leído la Biblia? De Génesis 1:1, Apocalipsis 22. En veces la razón, hermanos, que falta la fe es porque no sabemos. ¿Verdad? Yo no puedo creer en algo que no sé. ¿Verdad? Y por eso en este día platicábamos, ¿verdad?, de conocer la fe. Ahora hay épocas en nuestra vida, como defendiendo a estos dos discípulos, porque todos hemos sido esos discípulos. La Biblia dice que le vendó los ojos. Yo creo que el Espíritu Santo nos está enseñando que hay tiempos en nuestra vida, que el Espíritu Santo, yo leo la Biblia, usted lee la Biblia, y ha habido, de repente lee algo y dice, wow, pero ha estado toda la vida. Pero creo que necesitamos el crecimiento espiritual para que Dios nos ayude a entender lo que Él tiene para nosotros. Ahora dijeron de la fe. La fe no se sabe que lo tiene uno hasta que lo necesita. Y cuando decimos, Señor, auméntame la fe. Acuérdense, la primera vez que dijeron eso, los discípulos estaban en la tormenta. ¿Y cuándo creció la fe? Cuando estaban en la otra tormenta. La primera vez dice que Cristo les dice, hay hombres que no tienen fe. La siguiente vez dice el Señor, hay hombres de poca fe. Y yo cuando leí eso, gloria a Dios, porque ya crecieron un poquito, de nada a poquito. Y hermanos, ¿verdad? Cuando decimos, yo quiero más fe, acuérdense, en veces para experimentar qué clase de fe tenemos que pasar la tormenta. Ahora, hay dos cosas de la tormenta.
en veces decimos, Señor, sácame de aquí. Pero en veces el Señor dice, no, Clark, yo estoy contigo. Y pase lo que pase, yo estoy aquí. ¿Verdad? Y dice, porque uno, el deseo de la carne es de que me saque, Señor. ¿Verdad? Pero el Señor en veces dice, no, déjame ayudarte en la tormenta. Porque es como nuestra fe va a crecer. Porque todos tenemos experiencias de donde Dios nos ha sacado. Y las cosas que hemos vivido. Y mi último punto que escribí aquí, estando nosotros aquí, hermano, quiere decir que tenemos fe. Porque hay algunos que ya no están, ¿verdad? Que dejaron de servir, ¿verdad? Porque vino el problema, vino la tormenta, vino, ¿verdad? Por lo que sea, ¿verdad? Faltó algo. Y ustedes, todos conocemos a alguien, ¿verdad? Que dice, yo le pedí a Dios. Como una vez me dijeron de un señor que tenía cáncer y cuando entré a su cuarto me dijo, yo no quiero oír de usted. Porque usted dice que Dios hace todo, Dios sana, Dios hace milagros y mire, tengo 6 meses en su iglesia y aquí estoy muriéndose. Dije, no, ese es el problema, que usted puso la fe en nosotros, no en el Dios que lo puede sanar. Y esos 2 hermanos, ¿verdad? Porque y mientras leía esto hoy, decía, ¿cuáles discípulos serían? Para ir a preguntarles en el cielo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? En defensa de ellos dice que Jesús los vendó. Y en veces, hermanos, en lugar de leer la Biblia en completo, ¿verdad? Hay porciones que nos encantan. Y nos quedamos allí en ese lugar. Pero Dios quiere que probemos todo. ¿Verdad? Y ellos dijeron que cuando Él se desapareció y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿Verdad? Por eso cuando leemos la Biblia, pídale al Espíritu Santo, porque es el autor, ¿verdad? De la Biblia. Espíritu Santo, explícame, ¿verdad? Y en veces algo que yo he leído y luego alguien habla de ella y yo digo, wow, yo no vi eso, ¿verdad? Pero tenemos que llegar a decir, Señor, revélame lo que tú tienes para mí hoy en este día. Y ayúdame más que nada a creer lo que voy a leer. Estos 2 discípulos, aunque Cristo primero les habló de la ley, de los apóstoles, de todo eso, ¿cuál es la única pregunta que ellos hacen? ¿A poco no has oído dónde andabas? ¿Que eres el único en todo Israel que no ha oído de estas cosas? ¿O acabas de llegar? No, era que, ¿verdad? El Señor todavía no era la hora. Así es que, hermanos, no nos castiguemos mucho, ¿verdad? Porque todos estamos a diferentes niveles de fe. Pero no sabemos cuánta fe tenemos hasta que la necesitamos. Y se requiere más fe para vivir en este día que morir. Yo tengo una pregunta, a lo mejor será sacada fuera del contexto, pero cuando dice que el Señor Jesús está sentado a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros, ¿usted cree que es literal, que está sentado a la derecha? ¿O usted cree que en el cielo son uno? O sea, los ángeles ahorita todavía no. ¿Uno? Todavía no. ¿Verdad que no? Cada uno está haciendo el papel, patrón, el Padre es el juez. Y Él está listo para castigarnos a todos como en los días de Noé. Okay. Pero Jesús, ¿verdad? Que pagó el precio. Así es que cuando yo me pongo delante de Dios, si no estuviera Jesús, castigo. Y cuando Dios está listo, porque Él es santo, Jesús intercede por nosotros y dice, no, Señor, no, Padre, porque están cubiertos en la sangre. Yo ya pagué por ellos. ¿Verdad? Y el Espíritu Santo, ahora, ¿está Jesús aquí? Sí y no.
déjenme explicarles. Él está en el cielo. Está diciendo, Señor, ayuda a Rigo porque tú sabes cómo es, ¿verdad? Padre, ¿verdad? Le falta